Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué felicidad inmensa tenerlos aquí, listos para sumergirnos juntos en otro chisme jugoso, otra teoría fanática y por supuesto, otro análisis exhaustivo de todo lo que concierne a nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a escarbar en un pozo profundo de misterio, especulación y sí, lo admito, un poco de esperanza desmedida en un reencuentro épico. Ya lo vieron en el título y seguramente ya están salivando de anticipación. Hoy nos enfocaremos con lupa y microscopio en la relación, o exrelación, para ser exactos, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no de cualquier manera. Nos adentraremos en un rumor que a pesar del tiempo sigue generando debates, alimentando fantasías y, para algunos, representando el símbolo de un amor que pudo ser y no fue, la famosa, la mítica, la inalcanzable Casa Rosa Secreta de Kerem Bürsin. Y no solo eso, preciosuras, sino que además la vamos a enmarcar en una fecha clave, una noche llena de promesas, sueños y, a veces, desilusiones, la Nochevieja. Imaginen por un momento la atmósfera cargada de expectativas, el brillo de las luces, los brindis, los abrazos, y en medio de todo ese torbellino emocional, la sombra de una invitación que quizás nunca se cursó, un encuentro que tal vez nunca se produjo, pero que resuena con fuerza en el corazón de cada fan de Almohadilla Anker. Antes de que nos lancemos de cabeza a este abismo de conjeturas, quiero recordarles lo de siempre: si son nuevos por aquí, suscríbanse, activen la campanita, únanse a esta familia de chismosos profesionales. Aquí no juzgamos a nadie por amar el drama, por querer saber todos los detalles, por analizar hasta el último microgesto. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su fidelidad. Son lo máximo. Los amo con locura. Ahora sí, pongámonos serios, lo más serios que podemos ser hablando de chismes de celebridades. Abran sus mentes, preparen sus corazones y acompáñenme en esta investigación exhaustiva de la Nochevieja que pudo haberlo cambiado todo. Asterisco la Casa Rosa Secreta, un santuario de privacidad y potencial romance, asterisco. Para entender la magnitud de este rumor, primero debemos contextualizar la figura de la Casa Rosa Secreta. Se dice, y esto viene de fuentes anónimas, de amigos, de tuiteros con información privilegiada, o eso dicen ellos, que Kerem Bürsin poseía un refugio personal, un oasis de tranquilidad en medio del caos de su vida como estrella de televisión. Un lugar donde podía ser simplemente Kerem, sin poses, sin flashes, sin la presión constante de las cámaras. Y este lugar, según la leyenda urbana, estaba decorado en tonos rosas. Sí, rosas, el color que tradicionalmente asociamos con el amor, la dulzura y para algunos, la feminidad. Un detalle curioso que alimenta aún más las especulaciones sobre su posible significado romántico. ¿Era una declaración de intenciones? ¿Una forma de expresar su lado más sensible y vulnerable? ¿O simplemente le gustaba el rosa? Nunca lo sabremos con certeza, pero la imaginación, mis amores, es libre. La idea de que Kerem tuviera un lugar así, tan personal y secreto, no sorprende a nadie que haya seguido de cerca su carrera. Siempre ha sido un defensor de la privacidad, un hombre que valora su intimidad por encima de todo. En un mundo donde las celebridades parecen vivir sus vidas enteras en Instagram, Kerem ha mantenido siempre una cierta distancia, reservándose para sí mismo los momentos más importantes. Y es precisamente esa necesidad de privacidad lo que hace que la idea de la Casa Rosa Secreta sea tan atractiva. Representa un espacio seguro, un refugio donde Kerem podía ser él mismo, sin la necesidad de complacer a nadie ni de cumplir con las expectativas del público. Un lugar donde podía relajarse, reflexionar y quizás, compartir momentos íntimos con las personas que más quería. Asterisco Nochevieja, la invitación, o la falta de ella, asterisco. Ahora, entremos en el meollo del asunto, la Nochevieja. 31 de diciembre, la última noche del año, la noche de las promesas, de los buenos propósitos y, por supuesto, de las fiestas y celebraciones. Imaginen la presión que deben sentir las celebridades en una noche como esta. Invitaciones a eventos exclusivos, cenas de gala, fiestas privadas, la agenda social debe ser abrumadora. En medio de todo ese caos, según los rumores, Kerem Bürsin tenía un plan en mente: invitar a Hande Erçel a pasar la Nochevieja en su Casa Rosa Secreta. Una invitación que, de ser cierta, habría significado mucho más que una simple fiesta. Habría sido una declaración de amor, una forma de mostrarle a Hande lo importante que era para él y de crear un recuerdo inolvidable juntos. Pero aquí es donde la historia se complica.
No hay confirmación oficial de que Kerem haya hecho realmente esta invitación, ni mucho menos de que Ande la haya aceptado. Todo se basa en rumores, especulaciones y teorías fanáticas. Sin embargo, eso no ha impedido que los fans de Almohadilla Ankere laboren todo tipo de escenarios posibles. Algunos creen que la invitación se produjo pero Ande la rechazó debido a otros compromisos, quizás una cena familiar o una fiesta con amigos. Otros sugieren que ya existían tensiones en la relación en ese momento y que la invitación de Kerem llegó en un momento inoportuno. Pero también hay quienes se aferran a la esperanza de que la invitación sí se produjo y que Ande la aceptó, pero que ambos decidieron mantenerlo en secreto para proteger su privacidad. Imaginen la escena, Ande llegando a la casa rosa secreta, sorprendida por la decoración y el ambiente íntimo, compartiendo una noche mágica con Kerem, lejos de las cámaras y los paparazzi. Una noche llena de risas, confidencias y promesas de un futuro juntos. *** Análisis profundo. ¿Por qué esta Nochevieja es tan importante? ***. Pero, ¿por qué esta Nochevieja en particular ha generado tanta fascinación? ¿Qué la hace tan especial? La respuesta es simple, representa un punto de inflexión en la relación de Kerem y Ande. Un momento en el que todo podía haber cambiado, un camino que pudo haberlos llevado a un futuro juntos. Si Ande hubiera aceptado la invitación a la Casa Rosa secreta, ¿quién sabe qué habría pasado? Quizás esa noche habrían reafirmado su amor, fortalecido su relación y construido una base sólida para un futuro juntos. Quizás esa noche habría sido el comienzo de una nueva etapa en su vida como pareja. Pero por el contrario, si Ande rechazó la invitación, eso podría haber sido una señal de que algo no iba bien en la relación. Una señal de que las tensiones, los desacuerdos y la presión mediática estaban pasando factura. Una señal de que el camino que habían estado recorriendo juntos estaba llegando a su fin. En cualquier caso, la Nochevieja en la Casa Rosa secreta se ha convertido en un símbolo de lo que pudo ser y no fue. Una oportunidad perdida, un sueño frustrado, una esperanza desvanecida. Un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas en apariencia pueden tener sus altibajos y que el destino, a veces, tiene otros planes para nosotros. ***, especulaciones y teorías fanáticas, el motor de la esperanza ***. Pero no todo está perdido, preciosuras. Mientras haya fans de Almohadilla Anker, habrá esperanza. Y donde hay esperanza hay especulaciones y teorías fanáticas. Y vaya que tenemos de sobra. Algunos creen que la ruptura de Kerem y Ande fue solo una pausa, un respiro necesario para alejarse de la presión mediática y reencontrarse consigo mismos. Están convencidos de que el amor entre ellos sigue vivo y que, tarde o temprano, volverán a estar juntos. Otros son más realistas y creen que la relación se ha terminado definitivamente, pero no descartan la posibilidad de que vuelvan a ser amigos en el futuro. Al fin y al cabo, han compartido momentos muy importantes juntos y tienen una conexión que no se puede borrar fácilmente. Y luego están los más optimistas, los que sueñan con un reencuentro épico, una reconciliación de película, un final feliz digno de Hollywood. Imaginen, años después, Kerem y Ande se reencuentran por casualidad. Rememoran aquellos momentos felices, reconocen sus errores y se dan cuenta de que el amor entre ellos sigue siendo tan fuerte como siempre. Deciden darle una nueva oportunidad a su relación, dejando atrás el pasado y construyendo un futuro juntos. Y quizás en ese futuro visiten la Casa Rosa secreta juntos. Esta vez sin secretos, sin presiones, sin miedos. Un lugar donde puedan ser simplemente Kerem y Ande, dos personas enamoradas que han superado todos los obstáculos y han encontrado la felicidad juntos. ***, más allá del chisme, el impacto de Almohadilla Anker en la cultura popular ***. Independientemente de lo que realmente sucedió en Nochevieja y de lo que les depare el futuro, lo cierto es que Kerem y Ande han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Han inspirado a fans de todas las edades a creer en el amor verdadero, a luchar por sus sueños y a no rendirse nunca ante la adversidad. Han creado una comunidad global de personas que comparten su pasión por la televisión turca y que se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. Y sobre todo han demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede transformar nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. ***, el legado de la Casa Rosa secreta, y de Almohadilla Anker, ***. Así que, preciosuras, la historia de la Casa Rosa secreta,
aunque envuelta en misterio y especulación, seguirá viva en el corazón de los fans de Almohadilla Anker. Un símbolo de un amor que pudo ser, pero que no fue. Un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas en apariencia pueden tener sus altibajos. Y sobre todo una inspiración para seguir creyendo en el amor, en la esperanza y en la magia de los finales felices. Y hablando de finales, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios sobre qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la historia de la Casa Rosa secreta y si creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos algún día. Quiero saberlo todo. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Almohadilla Anker, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas y mucha diversión. Muchísimas gracias por todo su amor y apoyo. Los adoro. Hasta la próxima. Besitos rosas para todos, guiño, guiño. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Cara guiño.